la palabra de Dios, sabiendo de que Él es quien nos guía, quien nos da la fortaleza y las fuerzas para poder estar aquí. Amén. Tenemos que ser agradecidos siempre por Él, porque Él dice que nos da las fuerzas del búfalo, y nosotros, pues, los que experimentamos esto, vemos que es así, porque muchas de las veces llegamos cansados del trabajo diario y nosotros, pues, no nos sentimos con fuerzas tal vez para el otro día. Pero siempre cuando nos sentimos así, nosotros que somos conocedores de la palabra de Dios, nos refugiamos en Jesús. Venimos, oramos antes de acostarnos y le pedimos que nos dé las fuerzas para poder descansar y recobrar nuestras fuerzas mientras descansamos en la noche y encontrarnos al otro día con fuerzas como de búfalo, como dice la palabra de Dios. Y es así, porque muchas de las veces uno se acuesta y dice: ¿cómo amaneceré mañana si estoy rendido? Tuve mucho trabajo hoy. Pero cuando se acuerda que uno tiene un creador, se le pide a Él y Él lo da. Y eso lo experimentamos. Bueno, yo profesamente lo he experimentado y veo que las cosas funcionan. Con Cristo todo funciona y todo va bien. Pues vamos a pedirle al Señor en esta tarde de que sea Él quien nos pone la palabra en nuestra boca y que esto llegue a cada uno de nuestros corazones. Y la prédica es para los que están escuchando y especialmente para mí, porque uno más se aprende cuando se enseña que cuando se escucha. Ahí es cuando más se aprende. Gracias te damos, Señor, por esta tarde muy bonita. Gracias, Señor, porque incluso las campanas te alaban, Señor. Son la gloria tuya, Señor. Gracias te damos porque coincidimos a la hora que repican las campanas, Señor, que anuncian que tú estás aquí, anuncian tu presencia, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tú eres el único que haces todas las cosas, Señor, y permites que estemos aquí. Gracias te damos por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a leer en Mateo 11:29. Mateo 11:29. Dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Vamos a ver, aquí voy a hablarles un poco de lo que es el diario vivir nuestro, porque nosotros vivimos siempre pensando en cosas en tantas cosas, y siempre lo que dice que el 99% de las personas nos va mal, o hacemos mal las cosas, o vivimos una vida que no es vida, porque por nuestro carácter. El carácter es algo muy especial que el Señor Jesús nos revela aquí en este versículo. Dice que sigámoslo a Él porque Él es humilde de corazón. Y muchas de las veces nosotros no somos humildes. Muchas de las veces nosotros nos exaltamos por nada. El carácter hay que saberlo dominar, pero nosotros no podemos con nuestras fuerzas. Por más que lo intentemos, no vamos
a llegar a tener un carácter que se asemeje al del Señor Jesucristo, porque Él dice: venid a mí todos los cansados y trabajados, que yo os haré descansar, y aprender de mí, dice, que soy manso y humilde. ¿Saben lo que es tan profundo esto cuando uno se pone a pensar? Manso y humilde. Tener una mansedumbre, tener una humildad, cuesta muchísimo, porque nosotros desde el momento que nacimos ya con el pecado encima. Desde el momento que nuestros padres, Adán y Eva, pecaron, nosotros ya nacemos con el pecado, lo dice la Biblia. Entonces, por más que nosotros querramos esforzarnos con nuestras fuerzas, no vamos a poder dominar nuestro carácter. Nuestro carácter está en nuestra carne, está interno. Es como un toro bravo que está dentro de nosotros, esperando a qué horas nos hacen así con la capota roja y salir a embestir. Eso somos, y todos, sin excepción de ninguno, porque está diciendo que las estadísticas dicen que el 99% de las personas tienen ese tipo de carácter, tenemos ese tipo de carácter. Nosotros nos consideramos, dicen, no, yo soy tranquilo, sí, pero hasta que te sacan, como decimos en nuestro país, los que son ecuatorianos, hasta que nos sacan el indio. Aquí dicen hasta que me sacaron el español, los alemanes hasta cuando me sacan el alemán. Hasta ahí aguantamos, más ya no aguantamos. Entonces yo les decía que esta situación del carácter, nosotros tenemos que trabajar muchísimo, y nosotros prácticamente en nuestras fuerzas no podemos. Tenemos que pedir mucho a Dios para que nos ayude a mantener nuestro carácter, retener nuestro toro bravo que tenemos dentro. Entonces, nosotros tenemos que, les digo yo así, que lo estoy haciendo yo y lo voy a hacer con más frecuencia, de pedirle a Dios que me ayude a dominar mi carácter. Porque muchas de las veces pensamos que no ofendemos si estamos a 1 centímetro de cualquier cosa. Esperamos una sola palabra para ofender. Y eso es lo que nos lleva a tantos problemas en el trabajo, en el vivir diario, convivir con las personas, con una amistad, con un amigo. Siempre estamos expensos a eso. ¿Por qué? Porque nosotros, como les decía, cuando nacemos ya con ese carácter. ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, si miramos un niño es de lo más libre, él no es inocente en esto. Entonces él muestra su carácter tal como es. ¿Quién le enseña a un niño tú cuando te pidan la teta, el biberón, mezquínalo? Nadie. ¿Quién le enseña a él a que tiene que controlarse en su comida o algo? Nadie. Él nace con eso. Un ejemplo que les pongo: ponen 5 niños y 6 pedazos de pastel en una mesa. Los niños van, cogen cada uno su pedazo y ven que ha sobrado uno. ¿Qué hace el niño? Se lo come rapidísimo para cogerse el que sobró. Eso es el carácter del niño. Eso es lo que él refleja, la inocencia de él. Él refleja el carácter. Pero ¿qué pasa con nosotros? Conforme vamos creciendo, vamos ocultando ese carácter. Lo vamos escondiendo a ese carácter. Lo vamos metiendo, o sea, buscamos formas de disfrazar ese carácter. ¿Cómo? ¿Cómo lo hacemos? El mismo ejemplo en 5 pedazos de pastel y 6 personas adultas, sean educadas, sean lo que sea. ¿Qué pasa? Cada quien come despacito, lo más despacito posible, y el pedazo lo ven ahí y se hacen lo que no los ven, pero lo quieren, pero no dicen nada. Y lo ve
Y lo que estamos a la expectativa, a ver quién lo está viendo. Diego lo regresa a ver. Siga, hermano, siga, coma. No, siga usted. No, si yo estoy lleno. Ve otro. No, usted siga. No, nadie lo coge. ¿Por qué? ¿Por qué escondimos nuestro carácter? Por dentro estamos que lo queremos, pero no lo hacemos. Aprendemos a disfrazar nuestro carácter. Y así disfrazamos todo lo que es el pecado. El orgullo es parte del carácter. Nosotros desde que nacemos ya nacemos con ese pecado y lo vamos disfrazando mientras pasa el tiempo. Decimos nosotros, no, yo no soy orgulloso. Sí, somos orgullosos. Porque siempre que vamos viendo al hermano o vamos viendo al compañero y le ves los zapatos que no son de marca, dice, no, los míos son de marca. Y ya es orgullo. Pero pensamos que no. Y muchas de las veces nosotros nos preocupamos en esas cosas simples. Y no nos preocupamos de mejorar nosotros esa manera de carácter, de seguir lo que dice Jesús, que seamos mansos y humildes. Al ser humildes, a nosotros no nos importaría estar con cualquiera, porque nosotros siempre vamos, no vayamos lejos, en una iglesia grande siempre vemos a una persona que está mal vestida y todo se sienta al último, nadie quiere sentarse con ella. Pero si vemos al hijo del pastor, a los que están al lado del pastor, siempre tratamos de codearnos con ellos. ¿Por qué? Porque somos de naturaleza así orgullosos. Queremos sentirnos más que los demás. Y nunca pensamos en que hay que, como dijo el hermano Pablo, cuando estaba con los griegos, él hablaba griego. Cuando él estaba en Roma hablaba como los romanos. Cuando él estaba con los gentiles, se volvía como los gentiles. Y eso es lo que nos falta mucho a nosotros, aprender esas cosas. Para eso tenemos que trabajar mucho y pedirle a Dios, porque nosotros en nuestra carne, les digo, no podemos hacer nada. Respecto a esto, lo único que tenemos que hacer es pedirle al Señor que nos dé la capacidad, que nos ayude a ser mansos y humildes como Él quiere que seamos. Pero ¿cómo lo vamos a lograr? Siempre, como les decía la prédica, no sé, hace 15 días, de andar con Jesús. ¿Qué es andar con Jesús? Caminar con Jesús, porque un proverbio dice, quien con sabio se junta, sabio se vuelve, y el que es con necio se junta, se vuelve necio. Y esa es la verdad. Y si vamos caminando con Jesús, ¿qué vamos a aprender? A ser mansos y humildes. Y eso es lo que queremos. Cuando todos seamos mansos y humildes, vamos a tener otro tipo de vida. Imagínense todos siendo mansos y humildes, todos siendo como quiere nuestro Señor que seamos. Va a ser total. Vamos a tener otra manera de vivir. Nadie va a ser más, nadie va a sentirse humillado por nadie. Y eso es lo que nuestro Señor Jesucristo quiere. Y eso es lo que Él dice, que nos parezcamos a Él en ser mansos y humildes, porque eso es lo que Él quiere para estar y llevarnos. Es que muchas de las veces nosotros nos centramos en cosas que yo pienso que ustedes creen que el Señor Jesús cuando venga aquí va a decir, a ver, Consuelo, usted puso el arbolito de Navidad, se queda, porque lo puso el arbolito de Navidad. Mileni no lo puso, usted se va conmigo. O sea, no, Dios no se va a estar fijando en eso. Él se va a estar fijando en nuestro carácter, qué es cómo somos nosotros, porque somos nosotros unas personas que pecamos a cada momento por nuestro carácter. ¿Por qué discutimos con nuestra pareja? ¿Por qué discutimos con nuestros hijos? ¿Por qué discutimos con nuestro jefe? ¿Por qué nos echan del trabajo? Porque no nos aguantamos nada. Estamos a la primera que nos dicen, aquí tenga y lleve usted también.
como dice el colombiano, tenga y lleve. Entonces, es que eso es así. Entonces muchas de las veces nosotros luego nos quejamos. Luego decimos, ¿por qué no tendré un trabajo bueno? ¿Por qué no estaré en tantos trabajos? Es por eso, por nuestro carácter. Vamos a seguir leyendo en Lucas 6:31. Dice, y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Entonces, nosotros, ¿cómo queremos que nos trate la gente? ¿Cómo queremos que nos traten nuestros jefes? ¿Cómo queremos que nos trate alguien, cualquier persona, ya sea esposa, esposo, hijos, hermanos? ¿Cómo queremos que nos traten? ¿A quién le gusta que cuando vaya a visitarlo lo traten mal? A nadie. Entonces, como queramos que nos traten a nosotros, nosotros debemos tratar a nuestros semejantes, a nuestros hermanos, a todo el mundo, no solo a las personas que están a nuestro alrededor, sino a todo el mundo. Tenemos que tratarlos como nos gustaría a nosotros que nos traten, porque si no, y ahí viene, por ejemplo, aquí en esto es lo que siempre nosotros decimos, y esta es la verdad, que esta vida es, ya no es que lo dice la palabra de Dios, y la palabra de Dios lo ratifica, y dice, lo que siembras cosechas. Entonces, si tú siembras un buen trato, ¿qué vas a recibir? Un buen trato. Si tú siembras maldad, ¿qué vas a recibir? Maldades. Y ya no dices, no, si yo la trato mal a mi mujer, pero mi mujer, como es tan buena, no me trata mal a mí, pero a lo mejor yo recibo malos tratos de mi jefe, y ahí está el pago. Lo que he sembrado, cosecho. Yo la trato mal a mi mujer no me trata mal a mí, y yo muy contento, pero mi jefe, él sí me trata mal. Entonces ahí se repite lo que es la siembra y la cosecha. Yo siembro malos tratos en mi mujer, recibo malos tratos de mi jefe o de cualquier otra persona. Y eso es bíblico, de la siembra y la cosecha. Y eso así es en todo sentido. Es en todo sentido. Yo les decía que esto del diezmo muchas veces yo lo he probado, y yo pienso de que eso es verdad, y uno se testifica porque funciona. Yo he dado el diezmo y me lo ha multiplicado Dios, el 100%. O sea, me ha devuelto lo que di y el doble. O sea, digo, entonces, ¿cómo es esto? Esto funciona. ¿Y por qué funciona? A ver, ¿yo de dónde voy a saber? Pero ¿cuándo funciona? Cuando uno se da de corazón. Cuando se dice, no, esto es para el Señor y tengo que darle y punto. Y funciona. Y me ha pasado muchas veces. Cuando siembras algo, les contaba yo el otro día que tenía 5 euros y no tenía más, era para mi pasaje, cuando recién llegué. Y le regalé a una persona que subió al metro a pedir, le di los 5 euros. Me daba pena, pero digo, no, él necesitará más que mí, bueno, yo ya tengo el abono para este día, y le di. Al otro día llego yo al trabajo, mi jefe dice, ve a lavarme el coche, me da 20 euros. Me da 20 euros y se mete la mano hacia el bolsillo, no dice, ven, me traes. Le digo, me va a dar monedas porque no cuesta más de 5 euros la lavada del coche. Me quita, le digo, le devuelvo el billete. No, dice, saca un billete de 50 euros y me da, toma, me dice. Le digo, ¿y qué hago con esto? No, eso para ti. Me da 70 euros.
Y yo el día anterior regalé 5. Y pensando que no tenía yo para el pasaje al otro día. Al otro día 70 euros tuve, que me regaló mi jefe. Entonces uno ahí, eso es los testimonios que uno se da, que funciona. La siembra y la cosecha. Lo que uno se siembra, se cosecha. Vamos a leer en Romanos 12, 2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué nos quiere decir aquí en esto? Que no nos conformemos con lo que nosotros muchas de las veces somos, sino es que tratemos de agradar más a Dios, de agradar más a Dios. ¿Para qué? Dice, para que la voluntad de Dios sea agradable y perfecta. O sea, tenemos que alejarnos de muchas cosas, a lo mejor, que agradamos al hombre y no estamos agradando a Dios. Porque muchas de las veces nosotros nos basamos en quedar bien con la gente para que nos vea. Pero de Dios no nos acordamos ese momento. Solamente estamos pensando, no voy a hacer esto porque me están viendo. Y ni nos acordamos de Dios. ¿Cuándo dice la Biblia que lo hagamos? Para Dios, no para el hombre. Hay muchas cosas que a mí me encantan y me fascinan de la Biblia. Por ejemplo, cuando dice, si te dicen que ayudes, dice que lleves la carga 1 milla, llévala 2. Uno dice, bueno, voy a hacer esto, pero hasta aquí nomás. Y no se tiene que ser así. Dice, la palabra de Dios dice que no, que hagas el doble. Que hagas el doble. ¿Para qué? Para que así seas bendecido por Dios, porque eso es lo que ve Dios. Dios no está viendo que si el vecino te está viendo, que si el hombre te está viendo, si lo importante dice que es agradar a Dios, no al hombre. Y nosotros siempre lo que tratamos es de agradar al hombre. ¿Por qué? Porque el hombre pues es el que nos ve y a lo mejor esperamos la recompensa del hombre y esperamos que las personas nos digan, José es bueno, este hombre es bueno. Eso esperamos y nosotros contentos que nos han dicho buenos. ¿Y cómo hemos quedado con Dios? Cuando de Dios es lo que recibimos las bendiciones todos los días. Todos los días. ¿Es un milagro que estemos aquí? Sí, es un milagro. Porque hay muchas personas que se acuestan y no se despiertan ya nunca más. Y no tienen el privilegio de estar aquí. Yo espero que esto nos sirva a nosotros, como dije yo al comienzo. Esta prédica a lo mejor es para mí, solo para mí. Como dijo el pastor Juan Cano, me la voy a whatsappear. ¿Por qué? Porque yo he visto que uno se cree, yo hablo por mí, digo, no, yo tengo buen carácter. Sí, buen carácter tienes, muy bonito carácter tienes, sí. Tienes muy buen carácter, sí. Cuando te ve la gente y cuando no te ven, lo pateas a tato. Vamos a leer en Juan 4:8.
Juan. No, primera de Juan es, perdón. ¿Primera? Sí, claro. Primera de Juan, es que Juanes hay algunos. Primera de Juan. Primera de Juan 4:8, sí. Dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Esto a mí me impactó muchísimo, porque dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Nosotros muchas de las veces pensamos que amamos a las personas, pero no. Muchas de las veces nosotros fingimos, aparentamos que tenemos aprecio a una persona por conveniencia, como digo yo, porque nos conviene estar de a buenas con esa persona o nos conviene la amistad, pero eso no es amor. Eso no es amor. ¿Por qué? Porque aquí nos dice, el que no ama a Dios. Entonces yo me he puesto a pensar, y muchas de las veces uno no se ama a las personas. Algo le hacen y uno se tiene ese rencor y no se ama. Y la palabra de Dios dice, el que no ama a Dios. Y sin embargo decimos, no, yo amo a Dios. Y voy todos los domingos a la iglesia y predico el Evangelio. ¿Y para quién lo predico? Me lo estoy predicando para mí mismo, que tengo que aprender a amar. A amar al prójimo. Dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Cuando uno se habla, cuando uno se camina con Dios, prácticamente todas estas cosas que son difíciles de hacerlas, cuando caminamos con Él, poco a poco Él nos va a ir guiando y vamos automáticamente a hacerlas, ya sin que nos cueste. Por eso es lo que Él nos dice, que sepamos que el yugo de Él es frágil y liviano. Pero si estamos con Él caminando, pero si no caminamos con Él, se nos va a hacer difícil. Y ahí es cuando tenemos nuestros tropiezos. ¿Y con quién nos renegamos? Con Dios. Lo primero que nos renegamos es con Dios, porque decimos, no, yo voy a la iglesia, diezmo, hago esto, hago lo otro por Dios, pero me va así, me pasa esto. ¿Por qué? Porque nos soltamos de la mano de Dios. Siempre lo hacemos al lado a Dios y nos escapamos. ¿Qué les pasó a los discípulos cuando iban caminando con Dios? Es un ejemplo claro. ¿Qué les pasó? Iban caminando con Jesús y se quedaron atrás. Ellos, ¿para qué se quedaron? Para discutir cuál era el mayor. Fíjense, nada más separarse, caminando con Él, se separaron un momentito para discutir cuál era el mejor de ellos. ¿Qué dirían? ¿A quién lo tiene más aprecio el maestro? ¿O quién es el mayor aquí? Y por eso Jesús les dice que ¿por qué se han quedado? ¿Por qué? Porque el orgullo de ellos, el carácter de ellos, los impulsaba a saber que quién es el mayor de ellos, de los 12 discípulos. Entonces ahí da un ejemplo que cuando uno se separa de Dios, enseguida peca. Enseguida peca. Imagínense los discípulos estando con Jesús, nada más que se quedaron un ratito para que Él no los oiga, dizque, y se pusieron a discutir eso. Entonces ahí es un claro ejemplo de que cuando uno anda con Dios, todo le va a ir bien. Y no con esto quiero decir que no va a tener ningún problema, pero los problemas tienen solución. Uno tiene que aferrarse de Dios para que los problemas sean leves. Hay tanto problema
Hay tanto problema, falta de familiares, falta de trabajo, qué sé yo, una ruptura matrimonial, tantas cosas, son agobios que uno se tiene en la vida. Pero si no está con Dios, ese problema se le hace eterno y uno se centra solo en el problema y no se sale de ahí. Pero cuando se tiene el descanso en Dios, es encargarle a Dios el problema y ya está. Y olvidarse. Y muchas de las veces le hace olvidar Dios el problema. Cuando tú acuerdas, poco a poco te va pasando. Te va pasando. Y no te acuerdas, porque dice que el problema, si no tiene solución, si tiene solución, ¿para qué te preocupas? Y si no la tiene, ¿para qué te preocupas? O sea que no hay que preocuparse, porque si tiene solución, ¿para qué te preocupas? Y si tiene, y si no la tiene, ¿para qué te preocupas? ¿Cómo sabes si el problema se va a solucionar o no? Nadie sabe. Confiamos en Dios. Si hay solución, se va a solucionar. Y si no la hay, tú has estado preocupado. Si yo les pregunto, a ver, ¿quién se ha preocupado por algo y ha solucionado el problema al otro? Y se ha despertado ya con el problema solucionado. ¿Quién? Yo creo que nadie. Pero sí se ha llevado su mala noche entera, o cuántas malas noches preocupándose por un problema que tenía solución, o por un problema que nunca se va a solucionar. Y él va a vivir atormentado por ese problema, ¿no? Entonces, esto nos enseña a que nosotros tenemos que tener la plena confianza en nuestro Señor Jesucristo, porque Él dice en este versículo: venid a mí todos los cansados, cargados y cansados, que yo os haré descansar, y sed mansos y humildes de corazón. Humildes, pero de corazón, o sea, no fingir humildad, porque muchas de las veces fingimos la humildad, la fingimos. No, estás comiendo con una persona pobre, estás ahí para que te vean que eres humilde, pero ¿y tu corazoncito dónde está? Por eso nos aclara clarito, dice: ser mansos y humildes, pero de corazón. Vamos a leer en Gálatas 5, 22 y 23. Dice: más en el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Me encantó esto a mí. Vamos a leerlo otra vez. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. La última parte donde me dice: donde tales cosas no hay ley, me llamó mucho la atención y digo: a ver, o sea que para esto no hay ley. Y es verdad que no hay ley. ¿Por qué? Porque si yo amo a alguien, ¿quién va a venir y me va a decir: oiga, ¿usted por qué ama? Y me van a juzgar por qué amo. ¿Es así o no? ¿O sí pueden denunciarlo porque ama a alguien? No, no es cierto. Si tengo fe, alguien va a decir: oye, ¿usted por qué tiene tanta fe? Voy a denunciarlo porque tiene tanta fe. No hay ley. O sea, me encantó esto.
¿Y qué es lo que dice aquí? Todas estas cosas dice, más el fruto del Espíritu, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Si tú estás gozoso, va a venir alguien y te va a decir, oye, ¿por qué estás alegre? ¿Por qué estás contento? Nadie. Paciencia. Si tienes mucha paciencia, oye, este es demasiado paciente, voy a demandarlo por la paciencia que tiene. No hay ley, señores, para eso. Benignidad, bondad. Ser benigno, ser bueno, bondad, ser bondadoso. Nadie te va a dar, este hombre regala mucho, da mucho, oye, hagamos algo, demandémoslo, llevémoslo contra la justicia a ver qué hace. No hay ley. O sea, esto les digo, me encantó, porque dice, contra tales cosas no hay ley. Y es verdad, no hay ley para las cosas buenas que Dios nos ha puesto en este mundo. No hay ley. Queridos hermanos, les ruego, y me ruego a mí mismo, estar más con Dios y mejorar nuestro carácter, porque en el carácter fallamos todos, sin excepción de ninguno, y nadie que me diga, no, yo tengo un lindo carácter, como yo decía y como yo pensaba, es mentira. Esto ha sido palabra de Dios. Gracias te damos, Señor, por este día, gracias por tu palabra, Señor, porque has tocado nuestros corazones. Señor, tú no has puesto ley para las cosas buenas que tú tienes, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Démosle un aplauso a Dios. Contra el gozo no hay ley, no te pueden denunciar. Ese hombre está muy contento, vamos a poner una denuncia. Pero si nosotros nos fijamos, por ejemplo, en mismo Gálatas, si leemos un poquito más arriba, dice la Biblia que los frutos de la carne son los siguientes. Dice, ahora pues, dice, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismo, envidias, borracheras, orgías y cosas por las cuales dice el apóstol Pablo, les amonesto, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. A mí me pasaba esta semana que estaba con mi niña haciendo una pizza y de repente me quise enfadar porque a ella le gusta venir a hacer la pizza conmigo, echarle los ingredientes, y ustedes saben que los niños a veces no son muy hábiles, son a veces un poco torpes, ellos están aprendiendo, y yo me quise enfadar, y en la primera que me quise enfadar dije, no, ¿por qué me voy a enfadar? Y luego ella siguió echando los ingredientes y los echaba un poco mal, ¿no? Y nuevamente me quise enfadar y dije, ¿por qué me quiero enfadar? Y ya me di cuenta, el fruto de la carne. Y le dije a mi esposa, porque íbamos a cenar pizza, le digo, espérate, mete las pizzas que me voy a crucificar esta carne. ¿Cómo crucificamos la carne? En la presencia de Dios, con la palabra, porque dice la Biblia que si nosotros, dice en esta epístola, en Gálatas, dice, andad pues por el Espíritu y no cumpliréis los deseos de la carne. Y en el original dice que si tú andas en el Espíritu, automáticamente tú no lo vas a hacer. Automáticamente. ¿Ok? La Biblia dice entonces que nosotros... Ahí está el fruto del Espíritu, el fruto de la carne. Cuando estudiamos la Biblia, el apóstol Pablo y el Señor nos va a decir que los hombres somos trinos: espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, dice el Señor, que todos los espíritus son de Él. Alma, el alma que pecare, esa morirá. Y cuerpo, dice la Biblia que la sangre ni la carne no van a heredar el reino de los cielos. Entonces nosotros llegamos al Señor y la palabra nos dice que somos salvos cuando creemos en Jesucristo. Pero como nacemos de nuevo, empezamos como los bebés, igual, el espíritu pequeñito. Pero como hemos vivido en el mundo,
hemos vivido a nuestra voluntad, hemos sido dominados por nuestra alma y por nuestra carne, que es lo que nos ha dominado, lo que le domina al mundo. Lo que le domina al mundo el día de hoy es su alma y su carne. El espíritu lo tiene dormido. No lo tiene muerto, lo tiene dormido. Porque los brujos se conectan al mundo espiritual. Claro, el enemigo les engaña, porque el enemigo se presenta como ángel de luz. Y el diablo engaña, dice la Biblia, al mundo entero. Pero cuando Jesucristo llega a nosotros, Él trae luz. Amén. ¿Ok? Entonces la Biblia dice que los que adoran a Dios tienen que hacerlo en espíritu y en verdad. Cuando tú crees en Jesucristo, entonces el Espíritu Santo, dice el apóstol Pablo, va a decir lo siguiente: bautícense y arrepiéntanse y van a recibir el don del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios viene y se funde con nuestro espíritu, el Espíritu de Dios, pero está pequeñito, como un bebé. Y apenas avanzamos a discernir la voz de Dios, el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu te susurra y te dice: ve a la iglesia. Pero como tu alma y tu carne son más fuertes, no le haces caso. Y de repente vas a la iglesia cada 6 meses. Y te fijas en el reloj y dices: uy, ya se me pasó, ya van 7 meses que no voy a la iglesia. Tengo que ir a la iglesia. Ya después de 7 meses vas a la iglesia. Y así, luego cada 3 meses, cada 2 meses. Y luego ya empiezas a ir de seguido. ¿Por qué? Porque tu espíritu empieza a crecer y tu espíritu empieza a señorear. Pero por eso es importante que vayamos a la palabra de Dios todos los días, porque va a decir Jesucristo: mis palabras son espíritu y son vida. Y en la palabra de Dios es como nosotros vamos a hacer que nuestro espíritu nuevamente empiece a señorear. Porque la Biblia dice en el libro de Génesis que ahí Adán y Eva perdieron el gobierno, pero en el gobierno de su vida. Y el día de hoy, si nos fijamos en el mundo o nos fijamos en la antigua vida que teníamos, éramos dominados por nuestras pasiones. Nos dominaba nuestras pasiones, lo que le gustaba a nuestra carne, el placer, porque el hombre carnal es así. Te gusta el placer, mientes como si no pasase nada, la borrachera. A lo mejor algunos dicen: no, la borrachera no era lo mío, pero la infidelidad, la promiscuidad, etcétera, etcétera, los frutos de la carne. ¿Saben qué les compartí esta mañana? La Biblia dice que Satanás engañó a Eva. Estaba en el huerto del Edén. En el huerto del Edén, ahí dice que Eva llega y mira el fruto y empieza a tener una conversación con Satanás. Oye, no conversen con Satanás. No hablen con Satanás. Satanás viene a querer hablarte. No tengas conversaciones con Satanás, porque él es un mentiroso. Y Eva se entretuvo allí y empezó a hablar con el diablo. Entonces, una de las cosas que dice el Señor es que Él no dejaba a los demonios que hablen. Entonces no vamos a hablar con los demonios, no vamos a hablar con el diablo. Y el diablo te llama por teléfono. Y es automático cuando tú estás en tu casa sentado y suena el timbre del teléfono. ¿Qué haces? Te levantas y coges el teléfono. Pues así es el diablo. El diablo te llama por teléfono. Ahora tú decides si tomar la llamada o no tomar la llamada. Uno es el que decide. Hicieron un experimento, les compartí este viernes, de un perro que les hacían tocar la campanita. Y mi esposo el otro día me corregía porque decía el otro día, en este experimento, mira, justo ahí está, me acompañan las campanas, a un perro, y empezaron tilín, 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 lo tocaban la campana, y después de la campana venían y le ponían la comida. Tilín, 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 venían y le ponían la comida. Y ya era el perro escuchar la campana y empezaba a salivar el perro, a tirar babas. Sabía que después de la campana venía la comida. Así es el diablo, viene y te hace sonar la campana. La campana para que te enojes. La campana para que peques. Pero como ya no nos domina la carne ni el alma, ahora nos señorea el espíritu. Que venga el diablo ya lo que quiera. Amén.
La crisis, porque todos hemos pasado crisis. Los niños tienen, por ejemplo, un niño te pide un helado, le dices que no y entra en crisis el niño y empieza a llorar. La crisis del niño es que no tiene el helado, y durante toda tu vida tú vas a vivir crisis. No sé cuál sea la crisis que el día de hoy tú estás viviendo. No sé cuál sea la crisis que el día de hoy tú estás viviendo, pero les digo una cosa, si hoy ustedes piden un helado o yo les doy un helado, no van a entrar en crisis por un helado. La crisis lo único que nos va a enseñar y nos va a mostrar qué cosas yo tengo que cambiar, qué cosas yo tengo que mejorar, y que pase como el helado, que cuando venga una crisis sea como el helado, ya ni te importe, que descanses en Dios. Viene una crisis, yo descanso, Señor, yo descanso en ti. Claro, me pueden decir, es fácil decirlo, ahora vívelo, porque yo también en algún momento estaba sentado ahí y le escuchaba al pastor que hablaba y decía, sí, pero ¿por qué él no está viviendo lo que yo estoy viviendo? Pero después pasaron unos años y me di cuenta y digo, uy, tenía razón el pastor, la crisis que yo tenía en el 2013 ya ni me hace cosquillas para la tremenda crisis que tengo ahora en el año 2018. Ya esa crisis no me hace cosquillas. Es como el niño, ya el helado ya no te hace cosquillas, ya el helado no nos hace cosquillas, al niño sí. Y según tú vas madurando, uno debe de entender y comprender por qué vienen ese tipo de situaciones y problemas, y qué es lo que el Señor me quiere hablar con ese tipo de situaciones. Porque por eso es que nos compartí ahora en Romanos 12:2, que dice, renuévense, y esa palabra es metamorfos en el original. ¿A quién le ocurre este tipo de situaciones? A los gusanos. Hay un tipo de gusanos que entran en este periodo de metamorfosis, hacen un capullo y a los 24 días se transforman en mariposas. Y es una de las cosas que el Señor les va a decir a los discípulos. Se encontraban ellos en Cesarea de Filipo con los apóstoles, el Señor, y dice la Biblia que ahí le preguntaron y le dijeron, ¿quién dice la gente que yo soy? Es la pregunta que le hacíamos al mundo. Y empezaron a decir, dicen que tú eres un profeta, dicen que tú eres un revolucionario, dicen que tú eres un estafador, que eres un endemoniado. Eso decía la gente. Y dice el Señor, bueno, no importa, la gente siempre opina, se critica, se queja. Haces las cosas bien y siempre te van a poner un pero. Haces las cosas mal, imagínate, ya te quieren apedrear. Si haces las cosas bien, la gente se queja. Si haces las cosas mal, igual. Entonces, por eso es que Pablo va a decir lo siguiente: si yo pretendiese, dice, agradar a las personas, no sería siervo de Jesucristo. Entonces ahora, el día de hoy, lo que nos compartía, no estamos aquí para agradar a la gente, sino para agradarle a Él, y de Él va a venir nuestra recompensa. Y vale la pena servir a Dios, vale la pena. No me quiero salir de esta historia. Entonces dice la Biblia que estuvieron allí, y 6 días después, este número 6 es un número de hombre. En el 6º día Dios creó a Adán y a Eva. Dice la Biblia que cuenta el número de la bestia y es número de hombre. ¿Cuál es? 666, Apocalipsis capítulo 13. Y dice, al 6º día, estando en Cesarea de Filipo, dice, Jesucristo se tomó a Pedro, a Santiago y a Juan y se los llevó al monte de la transfiguración. En otras palabras, ahí al monte donde iban a sufrir ellos una metamorfosis, donde ya no se iban a arrastrar más como gusanos. Es lo que el Señor le decía, ahora ya no se van a arrastrar más como gusanos, no van a vivir esa vida terrenal de decisiones almáticas, ni decisiones en la carne, sino ahora nos vamos a ir a una nueva dimensión. Ustedes van a transformarse en unas mariposas, van a empezar a volar, a ver la vida de una forma diferente. Amén. Amén. Y los gusanos, cuando hacen este capullo, tardan 24 días en transformarse en mariposas. Y saben que el número 24 en la Biblia es un número de gobierno. Los 24 ancianos del libro de Apocalipsis en el capítulo 4. Es un número de gobierno. Ahora, está en nosotros que decidamos recibir el gobierno de Dios en nuestra vida. ¿Ok? Dice entonces la palabra, me llamó la atención lo del tema de la siembra. Y decía, renuévate, ¿saben? En mes de agosto
mes de agosto no fue un mes para nuestro negocio, no fue un mes bueno, pero como nos habíamos ido de vacaciones, habíamos gastado más dinero que el que había entrado. Entonces de repente empiezo a hacer en el mes de agosto cuentas y me asusté porque íbamos como 700, 800 euros de más en gastos negativo. Y digo, no, Señor, digo, esto tiene que cambiar, no puede ser. Entonces digo, voy a hacer una siembra y le dije al Espíritu Santo que me guíe. Y cogí 20 euros, ¿ok? Y dije, Señor, guíame, ¿a quién siembro esta semilla? Porque me gustó lo que dijo él. Sembré 5 euros y luego vinieron y me dieron 70. Cogí 20 euros y durante ese día estuve esperando que el Señor pusiese una persona. Señor, guíame a esa persona. Y de repente el Señor puso esa persona. Y me acerqué y le dije, toma, Dios te bendiga. Y me rechazó la semilla. Y le digo, mira, si tú me rechazas la semilla, me estás quitando la bendición. ¿Saben qué pasó? Porque era finales de agosto. Principio de septiembre era tremendo el trabajo que teníamos. Les había contado, ¿verdad? Era tremendo el trabajo. No dábamos abasto. Entonces pasaron la primera semana un montón de trabajo, la segunda semana de septiembre un montón de trabajo, y de repente yo veía a un pobre y decía, ya no les voy a dar nada, no le voy a dar nada al pobre porque tampoco quiero cansarme mucho. Porque digo, el Señor, siembro por acá un montón. Claro, es que uno tiene que ser responsable y cuando viene cosecha, la cosecha también te va a llevar trabajo. Es así. La cosecha. Pregúntale a un agricultor si no le trae trabajo la cosecha. Tienen que salir a cosechar. Entonces, ahora me encuentro los pobres, ya me tengo cuidado. Digo, no, Señor, despacito porque si no, llego al culto cansado. Pero Dios es fiel, Dios es bueno. Dios es fiel y Dios es bueno. Él nos ayuda en todo y nos muestra su fidelidad. Amén. Entonces hablamos del tema de la crisis para ir cerrando porque me queda... ¿Cuánto me queda? 5 minutos. Aquí vamos a cerrar. Se me queda aquí algo importante, pero... Ok, lo voy a decir rapidito. Entonces dice la Biblia que peca en el huerto del Edén Eva es engañada por Satanás. La Biblia dice que no entró por Eva el pecado. Satanás engañó, imagínense, la serpiente astuta engañó a Eva, la engaña. Eva era inocente, Satanás tenía experiencia. Él tenía experiencia, era como que si tú pusieras un boxeador profesional y una persona un blandengue que no sabe nada. Está garantizada la victoria de este boxeador. La victoria del boxeador profesional. Así era, Adán y Eva. Pero dice el libro de los Romanos, por un hombre entró el pecado, por Adán entró el pecado. Luego Eva fue donde Adán y dijo, come del fruto. Y Adán sí sabía, él tenía más experiencia que Eva. Y él sabía, él no le engañó a la serpiente y no le engañó a Satanás. Por eso la Biblia va a decir lo siguiente, por un hombre entró el pecado, por Adán. No entró por Eva, porque Eva, Dios miró y dice, no, Eva no tiene la culpa. Esta serpiente astuta le engañó. Yo creo que no se le contó como pecado a Eva. Pero Adán sí sabía, a él no le engañó la serpiente, él comió de una forma voluntaria. El mundo el día de hoy peca y vive lejos de Dios. Y vale, ok, ellos viven lejos de Dios y viven en ignorancia, pecan en ignorancia. Pero la iglesia empieza a conocer verdades absolutas y eternas. Ya no podemos decir, no es que el diablo me tentó, Satanás me engañó, no, porque la palabra dice que Dios nos dio la victoria. Amén. Y que nosotros ya sabemos la verdad y sabemos que el diablo fue derrotado y vencido y que el pecado no se va a enseñorear más de nosotros. Cierro aquí voy a cerrar. Entonces, cada día les contaba la historia del boxeador, el boxeador profesional y el boxeador blandengue. Entonces dice que el boxeador blandengue se cansó de perder y se puso a entrenar. Amén.
Y este boxeador fue a pelear por el campeonato del mundo y ganó. Y cogió el cinturón. Al siguiente año le tocó nuevamente revalidar, o mejor dicho, defender el título mundial. ¿Y sabe qué pasó? Perdió. Entonces, él recibió unas palabras sabias de un entrenador. Le dijo: cada vez que tú te subes al ring, si tú eres campeón del mundo, antes de la pelea ya tú no eres campeón del mundo, porque tú subiste a defender el cinturón, no subiste a ganarlo. Y así estamos los cristianos a veces, defendiendo victorias pasadas. Qué lindo el culto, gloria a Dios. O una oración que Dios te contestó, gloria a Dios, Dios me contestó. Y al siguiente día, derrota. Empiezas a defender. Dios te da un día la victoria, al siguiente día vas a defender. No, ya hoy nos vamos de aquí, yo ya vine al culto, gloria a Dios. El día de mañana ya me relajo un poquito. Ya empiezas a defender. Ya el diablo te da la vuelta al marcador. El día de ayer oré. No, ya oré el día de ayer, ya hoy no tengo que orar. Ya nuevamente estás jugando a la defensiva. El diablo te va a ganar. El día de ayer fui al culto, ya no tengo que ir hoy al culto. ¿Saben qué? Yo ya me he cansado de un día de victoria, otro día de derrota. Un día de victoria, otro día de derrota. Yo me he cansado, no sé si ustedes se han cansado o se dan cuenta que un día, gloria a Dios, ves que Dios se muestra de una forma tremenda, y el siguiente día de repente frustración, derrota, tristeza. Yo me he cansado de eso. La Biblia cantábamos antes de gloria, en gloria cantábamos, ¿verdad? Cada día entonces yo me voy a levantar, ya no mirando las victorias pasadas ni a defender nada. Yo cada día me voy entonces a levantar a por la victoria. Me voy a levantar a ganar, porque ya Jesucristo ganó por nosotros. Y si Jesucristo ganó por mí, Él me dio la victoria frente al diablo. Entonces, Él ya me dio la victoria frente al diablo. Entonces, si me dio Él la victoria, todos los días me voy a levantar a ganar. No voy a levantarme a defender. Porque si yo me levanto a defender, tengo la derrota garantizada. Pasó el día de hoy, el día de mañana nuevamente me voy a levantar. Es lunes, no estuve ahí al culto. No, el día de mañana igual me voy a levantar. ¿A qué hora? 4, 5 de la mañana, 6 de la mañana. ¿A qué hora me levanto? No sé a qué hora ustedes se levanten. Pero hagan siempre lo que les llevó a la victoria. Fíjate en los días que tú fuiste victorioso con el Señor. Fíjate en esos días y recuérdate qué es lo que te dio la victoria, y vive ese siguiente día como aquel día que el Señor te dio la victoria. Mejor dicho, cada día levántate para ganar. El diablo ya fue derrotado y vencido. Y si él vence a la iglesia, está venciendo a la iglesia, es porque nosotros no nos hemos levantado a tomar esa victoria que ya Jesucristo ganó por nosotros. Él ya la ganó. Y ahora nosotros lo sabemos. Así que cánsate ya de la derrota del diablo y levántate de aquí todos los días sabiendo que ese día, si tú no vives, si tú no tomas esa victoria de Jesucristo, el diablo te va a ganar. ¿Ok? Así que aquí cierro, ya no les voy a entretener más. Esa oración, Padre. Gracias te damos en esta tarde, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Bendigo tu iglesia. Padre, gracias, Señor, por Pablo. Gracias por cada una de las personas, Señor, que están en este lindo lugar, cada persona que nos ve, Señor, por las redes digitales, Señor. Entregamos, Padre, este último culto de domingo de este mes, Señor, porque todavía tenemos el último, el miércoles, Señor. Te pedimos que nos guíes en esta semana, nos dirijas hacia tu victoria, Padre amado. Gracias, Señor, te damos en esta preciosa tarde, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios les bendiga.